Por favor, solo un sándwich, cualquier cosa. La voz débil y temblorosa hizo que David Carter se congelara en el asiento trasero de su limusina. Esa voz no podría ser. A través de la ventana oscura del vehículo, vio a una mujer delgada y mal vestida rogando afuera de un restaurante del centro de Chicago. El cabello rubio sucio estaba atascado con un elástico barato, la ropa parecía no lavarse durante días, y tenía una taza de plástico con algunas monedas. Los transeúntes la pasaron como si fuera invisible, algunas incluso cambiaban las aceras para evitar reunirse. Era Sarah, su esposa, Sarah. David Carter, CEO de uno de los constructores más grandes de los Estados Unidos, acababa de regresar de 3 semanas en los contratos millonarios de cierre de Dubái. Su compañía, Carter Construction Group, se estaba expandiendo a Medio Oriente con proyectos que totalizaron más de 200 millones. Durante su ausencia, había confiado por completo a la administración de la mansión familiar a Richard Wells, su brazo derecho durante 8 años. Richard no era un empleado ordinario. Se graduó en Harvard Business School, un ex ejecutivo de Goldman Sachs. Se había convertido mucho más que un asistente personal. Era prácticamente un miembro de la familia. David confió en él con contraseñas bancarias, contratos confidenciales, incluso con las claves de la caja fuerte personal. Richard Wells era la única persona en el mundo en la que David confía absoluta, especialmente para cuidar a Sarah durante sus frecuentes viajes de negocios. Detén el auto, ahora. David ordenó al conductor, su voz saliendo más baja y controlada de lo que esperaba, pero por dentro, una tormenta comenzaba a formarse. Y llame a la policía si no me voy en 10 minutos. ¿Cómo había llegado Sarah allí? ¿Por qué estaba en las calles pidiendo comida cuando había dejado más de $50,000 en la cuenta conjunta, específicamente por sus gastos personales durante su ausencia? Además, había ordenado a Richard que se asegurara de que Sarah tuviera acceso a todas las tarjetas corporativas y que cualquier necesidad de que ella fuera tratada sea una prioridad absoluta. David también recordó haber dejado instrucciones específicas para que Richard reservara fondos adicionales para que Sarah pudiera distraerse durante su ausencia. Days Spa, cenas con amigos, compras en su centro comercial favorito. Sarah siempre fue melancólica cuando viajó, y David hizo un punto de compensación por su ausencia con la generosidad financiera. Mientras observaba a su esposa de 15 años de matrimonio ignorada por los transeúntes por Bay, David recordó pequeños detalles que había elegido ignorar en las últimas llamadas. La voz siempre cansada de Sarah, como si estuviera permanentemente agotada. Las constantes excusas para no hacer videollamadas. Tengo dolor de cabeza. La luz es mala aquí. Necesito descansar. Las conversaciones se redujeron rápidamente cuando ella dijo que Richard vendría para discutir temas de hogar. Es extraño aún más. En las últimas 2 semanas Richard había asumido todas las comunicaciones con Sarah. Ella está bien, señor Carter, solo un poco mal. Siempre dijo que David le preguntó. Pensé que era mejor dejarla descansar y no molestarla con llamadas durante su importante negocio. En ese momento, David había interpretado esto como celo profesional. Ahora cada palabra sonaba como una mentira cuidadosamente construida. Había otras señales inquietantes que David ahora podía conectarse. Cuando llamó a casa en el teléfono fijo, Richard siempre respondió de inmediato, como si esperara al lado del dispositivo. Sarah está en el baño, o Sarah salió a caminar, fueron las respuestas predeterminadas. ¿Por qué tu esposa, a la que siempre amaba hablar con él durante los viajes, siempre no estaba disponible? David también recordó algo que lo perturbó en la última conversación con Richard hace 3 días. Cuando preguntó sobre los gastos del hogar, Richard había respondido con un tono extrañamente defensivo. Todo bajo control, señor. Sarah ha sido muy económico en sus elecciones. Casi gasta cualquier cosa. Para un hombre que conocía a Sarah hace 15 años, eso debería haber sonado las alarmas de inmediato. Sarah nunca fue económica. Le encantaban los spas, los restaurantes caros, las compras con sus amigos. Peor aún, Richard había mencionado casualmente que Sarah estaba con una dieta estricta y que había contratado a un nutricionista especial para acompañarla. Ella quiere ser perfecta para cuando el señor regrese, había dicho con esa sonrisa en el tono de voz que David siempre interpretó como un cuidado genuino. Sarah levantó la vista cuando David se acercó, y lo que vio, lo destruyó dentro. Esos ojos azules que una vez brillaban con amor ahora estaban de regreso, embrujados, como los de alguien que había perdido la esperanza por completo. Había algo más inquietante. Ella parecía físicamente más pequeña,
como si se hubiera encogido. Ella lo miró por un momento sin reconocer, como si fuera solo un extraño que podría o no podría tener piedad de ella. La conmoción de ver a Sarah en ese estado se amplificó cuando David señaló que estaba temblando incontrolablemente, incluso con la temperatura suave de la tarde de Chicago. Sus labios estaban agrietados, un claro signo de deshidratación prolongada, y había círculos oscuros y oscuros debajo de sus ojos que sugirieron noches de insomnio. «Sarah», susurró David, arrodillándose a su lado en la acera sucia. Fue entonces cuando notó otros detalles horribles. Sus manos tenían pequeños cortes, como si hubiera movido algo peligroso. Había una marca extraña en su muñeca, como si algo hubiera sido atado allí recientemente. Y el olor no era solo una escasez de baño, había un fuerte olor medicinal, como si se hubiera visto obligado a tomar algún tipo de medicamento. Fue solo cuando escuchó su voz que la realización la golpeó como un rayo. Sarah comenzó a temblar sin control. Las lágrimas brotaron como si una presa se hubiera roto, pero junto con el alivio, había algo que parecía puro terror, como si temiera que alguien la viera hablando con David. «¿David? ¿Volviste?» Ella tocó su rostro con manos sucias y temblorosas, como si no pudiera creer que fuera real. «Pensé, Richard te dijo, mostró mensajes, documentos oficiales». «¿Qué mensajes, Sarah? ¿Qué documentos? ¿Qué dijo Richard?» La voz de David estaba peligrosamente tranquila, pero sus puños se cerraron instintivamente. Sarah miró a su alrededor con pánico, como si esperara que alguien la mirara. «Él dijo que ya no querías verme, que me había convertido en un peso para tu negocio internacional, que habías dejado órdenes para mí, para que yo fuera». Se detuvo, tragando seco. «Dijo que querías el divorcio, pero no quería darme nada porque porque no lo merecía». «Sarah, nunca», comenzó David, pero siguió hablando. Las palabras salían en torrents, como si lo hubiera salvado durante semanas. Cambió las contraseñas de las tarjetas. Dijo que eran órdenes de su Dubái directo. Luego cambió las cerraduras de la casa. Dijo que la mansión ya no era mi casa, que habías decidido que debía aprender a apoyarme solo antes de recibir un centavo del acuerdo de divorcio. Sarah sollozó ahora. «Traté de llamarte docenas de veces, pero él dijo que me habías bloqueado en todos los números, lo que nunca quise volver a hablar conmigo». David sintió que la ira crecía dentro de él como un fuego incontrolado. Richard no solo había sido aislada a Sarah financieramente, sino que la había aislado emocionalmente, haciéndole creer que su propio esposo la había abandonado cruelmente, y definitivamente, cada lágrima en la cara de Sarah era una afrenta personal que requería una venganza meticulosa y devastadora. «Sarah, nunca dije ninguna de estas cosas. Te amo, siempre te amé». David abrazó a su esposa, sintiendo lo físicamente frágil que era, no solo delgada sino realmente debilitada. «Richard te mintió, me mintió. Nos separó a propósito por alguna razón que todavía no entiendo». Sarah comenzó a llorar más fuerte, pero ahora eran lágrimas de alivio mezcladas con profunda confusión. «Pero los documentos», me mostró documentos con su firma, documentos de divorcio, David. Su firma estaba allí. En ese momento, sentado en la acera helada de Chicago con su esposa con señala en brazos, David Carter tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Quien haya hecho eso con Sarah, pagaría de una manera que nunca podría imaginar. David no había construido un imperio de 200 millones de ser pasivo con el que lo traicionó, y Richard Wells había cometido el error fatal de subestimar por completo al hombre que estaba tratando de destruir. Pero lo que David aún no sabía era que la traición era mucho más profunda de lo que podía soñar, y que Richard Wells había subestimado por completo al hombre que estaba tratando de destruir. Lo más importante es que la persona que revelaría toda la verdad sería alguien que David apenas notó en su propia casa, alguien que había sido testigo de cada momento de crueldad en silencio, esperando el día correcto para hablar. Manuel Delgado, el discreto filipino que trabajó como jardinero de la mansión hace 4 años, había visto y escuchado cosas que harían que David reconsiderara todo lo que creía saber sobre la lealtad, la codicia y la verdadera naturaleza de las personas en las que confiamos en nuestras vidas. Y lo que Manuel sabía sobre los verdaderos planes de Richard Wells haría que la sangre de David hierva de una manera que nunca antes había experimentado. Allí, sosteniendo a Sarah en sus brazos en la acera sucia de Chicago, David no tenía idea de que estaba a punto de descubrir una conspiración tan elaborada y cruel que cambiaría para siempre su visión sobre la traición, la venganza y el verdadero precio de la confianza ciega.
Si ya te has sentido traicionado por alguien a quien confías ciegamente, entonces sabes esa venganza debe ser servido con inteligencia, no enojado. Suscríbase al canal para descubrir cómo David convirtió su dolor en una lección que Richard Wells nunca olvidaría. David llevó a Sarah directamente al Hotel Four Seasons, negándose a regresar a casa, hasta que entendió completamente lo que Richard había hecho. En la lujosa habitación, mientras Sarah tomó su primer baño caliente en semanas, David comenzó a hacer llamadas que revelarían la devastadora extensión de la traición. Señor Carter, la voz sorpresa de Janet, gerente del banco privado, hizo eco por teléfono. Pensé que el señor estaba al tanto de las transferencias. El señor Wells presentó documentos con su firma autorizando el movimiento de $400,000 de la cuenta personal de la señora Carter. La sangre de David se congeló. Janet, nunca autoricé ninguna transferencia. Richard no tiene poder notarial para mover las cuentas personales de mi esposa. Señor, tengo los documentos aquí. Su firma es perfectamente reconocida por nuestros especialistas en grafología. Y hay más. El señor Wells solicitó el bloqueo de todas las tarjetas de la señora Carter por sospecha de uso no autorizado por terceros. David colgó con sus manos temblando de ira. Richard no solo había sido aislado Sarah emocionalmente, sino que se había sabotado financieramente de manera meticulosa y calculada, utilizando falsificaciones tan sofisticadas que incluso engañaron a expertos bancarios. El teléfono sonó. Fue Richard, con esa voz controlada y profesional que David ha conocido durante 8 años. Señor Carter, qué bueno saber que ha llegado bien. Espero que el negocio en Dubái haya estado funcionando según lo planeado. Richard, ¿dónde está mi esposa? David mantuvo su voz tranquila, decidida a no mostrar sus cartas todavía. ¿Sara? Oh, sí, se fue temprano hoy. Dijo que iba a hacer algunas compras en el centro comercial. Sabes lo emocionada que se pone cuando regresas. La naturalidad de la mentira fue impresionante. Richard mintió mientras respiraba sin dudarlo ni vergüenza. Richard, necesito verla de inmediato. ¿Dónde está exactamente ella? Hubo una larga pausa, calculada. Señor, necesito ser honesto con usted. Sarah ha estado presentando algunos comportamientos preocupantes durante su ausencia. Gastos excesivos, salidas nocturnas frecuentes, incluso conversaciones extranjeras en el teléfono. Pensé que era mejor no molestarlo con estos detalles al cerrar importantes negocios. David quería estrangular a Richard por teléfono. Cada palabra era una mentira cuidadosamente construida para plantar semillas de desconfianza sobre Sarah. ¿Qué tipo de conversaciones extrañas? Bueno, señor, ella ha hablado mucho sobre comenzar una nueva vida y liberarse de viejos compromisos. Ayer la escuché decir por teléfono que estaba cansada de vivir esta estafa. Richard hizo una pausa dramáticamente. El señor Carter, como su amigo durante 8 años, debo sugerir que puede ser hora de considerar una separación amistosa antes de que la situación sea aún más complicada. La manipulación fue tan elaborada que David estaba momentáneamente sin palabras. Richard había pasado semanas plantando evidencia falsa, creando una narrativa donde Sarah era el villano infiel y él era el consejero de leal que intentaba proteger a David de una esposa oportunista. Richard, te quiero salir de mi casa hasta mañana por la mañana, dijo David finalmente. Señor Carter, entiendo que está molesto, pero necesita entender que todo lo que hice fue protegerlo. Sarah ya no es la mujer con la que se casó. El dinero y el estado la cambiaron. La voz de Richard ganó un tono casi paterno. Descéseme ahora sería un error que costaría mucho más de lo que piensas. La amenaza velada hizo que David se diera cuenta de que Richard se había preparado para este momento. ¿Cuántos secretos comerciales sabía? ¿Cuántos contratos confidenciales había accedido? Richard no era solo un traidor, era un traidor estratégico que se había posicionado como indispensable exactamente para este tipo de confrontación. Cuando Sarah salió del baño, David vio el alcance real del daño. Además de la obvia desnutrición, había marcas en sus brazos que parecían contención física. Sarah explicó con voz temblorosa cuando Richard se había aislado progresivamente de toda su red de apoyo. Él les dijo a mis amigos que me estaba sometiendo a un tratamiento psiquiátrico y que no podía recibir visitas. Cambió mi número de teléfono diciendo que era para su seguridad digital. Cuando intenté salir de casa, dijiste que habías contratado guardias de seguridad para evitar hacer escándalos públicos. David descubrió que Richard había creado un sistema penitenciario psicológico tan elaborado que Sarah realmente creía que estaba siendo protegido de su propia locura. Los medicamentos controlados se administraron regularmente, en orden médico.
manteniéndolo en un estado de confusión constante. «David, comencé a creer que realmente me estaba volviendo loco», gritó Sara en los brazos de su esposo. Mostró videos míos diciendo cosas que no recordaba haber dicho, conversaciones que supuestamente había tenido, pero no tenían sentido en mi memoria, grabaciones editadas. Richard había usado la tecnología deepfake para crear evidencia falsa del comportamiento errático de Sara, no solo para convencerla de su propia inestabilidad, sino también como municiones si David cuestionó sus decisiones. Lo que más perturbó a David, se dio cuenta de que Richard había estudiado meticulosamente su psicología antes de ejecutar su plan. Sabía que David se hundió en el trabajo cuando estaba emocionalmente sacudido. Sabía que Sara se había sometido a depresión después de la muerte de su madre y sería vulnerable a la iluminación de gases sobre su salud mental. Cada golpe fue calculado con precisión para lograr sus mayores debilidades. Aún más impactante, David descubrió que Richard había documentado todo. Sara fotos en estados deplorables, grabaciones de sus convulsiones de pánico, incluso videos de su rogando para hablar con David, no para el sadismo sino como seguro de vida si se enfrenta, evidencia que podría usar para demostrar que estaba tratando de ayudar a una mujer con problemas mentales graves. Esa noche, mientras Sara finalmente durmió en paz por primera vez, David recibió un mensaje de Richard, quien reveló la verdadera extensión de su sociopatía. «Señor Carter, lamento haber descubierto a Sara de esta manera. Traté de salvarlo, pero ahora necesitamos hablar sobre cómo resolver esta reputación comercial. Tengo una amplia documentación médica sobre su estado mental. Vemos mañana a las 9 a.m. para discutir una transición suave. Soborno». Richard amenazaba con destruir no solo a Sara, sino a todo el imperio empresarial de David si no cooperaba. Fue la obra final de un hombre que había pasado 8 años preparándose para este momento de confrontación total. David miró a su esposa dormida y tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Richard Wells había elegido a la persona equivocada para chantajear. Lo que el sociópata bien educado de Harvard no sabía era que David Carter había construido un imperio de $200 millones que no era pasivo con quien intentaba destruirlo. Pero Richard tampoco sabía sobre Manuel Delgado, el discreto jardinero filipino que había visto y grabado cosas que convertirían el juego de chantaje en algo completamente diferente. Las cosas que harían que Richard se diera cuenta de que había subestimado no solo a David, sino a toda la red de lealtad real que existía alrededor de la familia Carter. Mientras escribimos una respuesta a Richard, nos vemos a las 9 a.m. También tengo algunas sorpresas para ti. David no podía imaginar que en las próximas 12 horas descubriera que la traición de Richard estaba mucho más allá de lo que su mente podía demandar y que la venganza que planeó solo sería el comienzo de una revelación que sacudiría las fundaciones de todo lo que creía sobre la confianza, la lótula y el verdadero precio del éxito. David se despertó a las 5 a.m. con un avión cristalino en su mente. Si bien Sara todavía dormía profundamente por primera vez en meses, comenzó a hacer llamadas a las personas que Richard Wells ni siquiera imaginaba que existían en su vida. El primero fue para Marcus Thompson, un investigador privado especializado en delitos corporativos. «Marcus, necesito todo sobre Richard Wells, y cuando digo todo, incluyo desde sus compras de café a quienes habla cuando piensa que nadie está viendo». David habló bajo, pero su voz llevó una determinación que Marcus reconoció de inmediato. Era el tono de un hombre que había tomado una decisión irrevocable. La segunda conexión fue aún más estratégica. David llamó a Manuel Delgado, el jardinero filipino que se encargó de los jardines de la mansión hace 4 años. Un hombre discreto que todos subestimaron, pero David sabía cómo graduarse en ingeniería electrónica en Manila antes de emigrar a los Estados Unidos. «Señor David, gracias a Dios que llamó el señor». La voz de Manuel tembló de alivio. «Traté de proteger a la señora Sara, pero el señor Richard dijo que el señor me había ordenado que no interfiriera con los asuntos de la casa». David sintió una punzada de culpa. Manuel había tratado de ayudar a Sara, y fue silenciado por Richard usando su propia autoridad como arma. «Manuel, necesito que me lo digas todo, absolutamente todo lo que viste hacer a Richard a mi esposa». Lo que Manuel reveló en los siguientes 20 minutos hizo hervir la sangre de David de una manera que nunca había experimentado. Richard no solo había maltratado a Sara, había creado un sistema de tortura psicológica elaborada, filmando todo para su propio entretenimiento sádico.
Tenía cámaras ocultas en toda la casa, señor David. No solo para la seguridad, sino para grabar a la señora Sarah en sus momentos más vulnerables. Mostró los videos a sus amigos durante las cenas, riéndose de sus sufrimientos como una película cómica. Peor aún, Manuel reveló que Richard había sido contratado no por caso, pero como parte de un esquema más grande. Ha hecho esto a otras familias ricas, señor. Escuché conversaciones telefónicas en las que habló sobre clientes anteriores y cómo había optimizado el proceso de extracción de valor. David descubrió que Richard había transformado la destrucción de las familias en un negocio lucrativo y sistemático. Sarah no era una víctima aislada. Ella era solo otro proyecto en Richard Wells, en la carrera sádica. Manuel, ¿lograste mantener evidencia de algo? David preguntó, aunque ya sabía sobre la sabiduría en el tono de la voz de filipino, que la respuesta sería exactamente lo que necesitaba escuchar. Señor David, soy ingeniero electrónico. Cuando vi lo que el señor Richard estaba haciendo, comencé a grabar todo. Tengo más de 40 horas de video de él maltratando a la señora Sarah, así como a las conversaciones telefónicas donde admite haber hecho esto con otras familias. Manuel tomó un descanso significativo. Nunca se dio cuenta de que el jardinero ignorante había instalado dispositivos de grabación en toda la casa. La ironía era deliciosa. Richard, en su arrogancia de clase, había subestimado por completo a Manuel, suponiendo que un inmigrante filipino que trabaje como jardinero no pudiera entender o interferir con sus esquemas sofisticados. Esta arrogancia sería tu ruina. A las 9 a.m., David llegó a la mansión para la reunión con Richard, pero no solo. Marcus Thompson estaba discretamente estacionado en la calle, con equipos de grabación profesionales, y Manuel estaba esperando en el jardín con una computadora portátil que contenía suficiente evidencia para destruir a Richard en todos los sentidos imaginables. Richard estaba en la oficina, sentado cómodamente en la silla de David, tomando un café caro y hojeando los documentos confidenciales de la compañía. La arrogancia casual con la que se trató la propiedad de David como la suya reveló cuán profundamente se había convencido de su propio bobo. David, me alegra que hayas decidido ser razonable. Richard ni siquiera se levantó de su silla, un insulto deliberado que demostró cuán segura era en su posición de poder. Traje los documentos de transferencia de mansión. Creo que sería mejor comenzar una nueva vida en otro lugar. ¿No estás de acuerdo? David se sentó con calma en el sillón opuesto, observando a Richard con una serenidad que el sociópata interpretó como renuncia. Richard, antes de firmar algo, tengo algunas preguntas sobre los gastos del hogar durante mi ausencia. Por supuesto, respondió Richard con una condescendencia nauseabunda. Sarah llegó mucho, desafortunadamente. Queridos spas, restaurantes, incluso algunas adicciones que descubrí. Drogas, David. Su esposa desarrolló un grave problema de drogas durante su ausencia. La mentira fue tan elaborada que David casi admiraba la creatividad sádica de Richard. Había preparado una narración completa para justificar el estado deplorable de Sarah, convirtiendo a la víctima en culpable y posicionándose como el héroe que intentó salvar un matrimonio condenado. De hecho, tengo documentación médica que demuestra su adicción. Sería terrible si se filtrara a sus inversores internacionales. ¿No crees? Richard sonrió con la confianza de aquellos que creen que tiene todas las cartas en la mano. Diría que un generoso acuerdo de separación sería mucho más barato que un escándalo público. David asintió pensativamente, como si considerara el chantaje. Richard interpretó el silencio como victoria, sin darse cuenta de que estaba siendo registrado por un equipo profesional y que cada palabra estaba siendo documentada para su uso posterior. ¿Sabes, Richard? Tienes razón. Un escándalo público sería terrible para todos los involucrados. David se levantó, caminando hacia la ventana que dio al jardín donde Manuel esperó discretamente. Es por eso que decidí evitar escándalos y tratarlo más directamente. Fue entonces cuando Richard notó algo que lo hizo fruncir el ceño. David no parecía un hombre derrotado que aceptaba chantaje. Había una calma en sus ojos que era mucho más inquietante que cualquier ira o desesperación. Fue la calma de alguien que sabe exactamente lo que sucederá en los próximos minutos. David, ¿firmaste los documentos o no? Richard trató de mantener su tono autoritario, pero algo en la postura de David lo hizo sentir un primer escalofrío de incertidumbre. David sonrió por primera vez desde el comienzo de la conversación. No era una sonrisa de renuncia o amistad, era la sonrisa de alguien que estaba a punto de revelar cartas que Richard ni siquiera sabía que existían en la cubierta.
Richard, pasaste 8 años trabajando conmigo, pero aparentemente nunca aprendiste la lección comercial más importante. David regresó, pero ahora su postura había cambiado por completo. Nunca subestimes a alguien que tenga más que perder que tú. Y nunca, nunca, revuelva con la familia de un hombre que construyó un imperio de $200 millones que no son pasivos con el que intenta destruirlo. La sonrisa segura de Richard comenzó a vacilar. Por primera vez en 8 años, estaba viendo a David Carter no como el jefe seguro que podía manipular, sino como el implacable empresario que había aplastado a competidores mucho más poderosos que un simple sociópata con el diploma de Harvard. En ese momento, Richard Wells comenzó a darse cuenta de que podría haber cometido el error más costoso de su vida criminal, pero todavía no tenía idea de que en los próximos 10 minutos encontraría que subestimar a David Carter solo sería el primero de una serie de errores fatales que destruirían no solo sus planes, sino toda su existencia como él sabía. David se levantó y caminó hacia la puerta de la oficina. «Manuel, ¿puedes entrar, por favor?» Richard frunció el ceño cuando vio al jardinero filipino entrar discretamente, llevando una computadora portátil. «David, ¿qué es esto? No tenemos tiempo para los problemas de jardinería ahora. Richard, quiero presentarles al ingeniero electrónico Manuel Delgado, graduado de la Universidad de Manila, especialista en sistemas de vigilancia digital». David sonrió al ver el color desapareció de la cara de Richard. «Oh, ¿no sabías? Pensaste que era solo el jardinero ignorante, ¿no?» Manuel abrió la computadora portátil con calma y giró la pantalla a Richard. El video claramente mostró a Richard obligando a Sarah a tomar medicamentos controlados mientras rogaba hablar con David. La calidad de la imagen era cristalina, el audio perfectamente claro. «Esto no es genial. No puedes grabarme sin permiso», Richard gritó, levantando repentinamente de su silla. «En realidad puedo», respondió David serenamente. «Esta es mi propiedad privada, y autoricé explícitamente a Manuel a instalar sistemas de seguridad en toda la casa, después de algunos incidentes que informó sobre Sarah. ¿Recuerdas, verdad? Cuando dijiste que estaba teniendo comportamientos extraños y sería prudente monitorearla». La ironía era deliciosa. Richard había usado su propia mentira sobre el comportamiento errático de Sarah para justificar la instalación del sistema que ahora lo condenó. Manuel avanzó al siguiente video. Richard apareció en el teléfono, riendo mientras mostraba fotos de Sarah desnutrida a una mujer no identificada. «Mira lo delgado que era. El cliente anterior no duró 2 meses, pero este tiene 3. Fácil dinero, cariño. Manténgalo presionado». Richard avanzó hacia la computadora portátil, pero David lo sostuvo firmemente junto al brazo. «Todavía no hemos terminado, Richard. Manuel, ¿puedes mostrar la conversación telefónica el jueves pasado?» El audio que dejó los altavoces hizo que Richard colapsara por completo en la silla. Era su propia voz, clara como cristal. «David Carter es un idiota sentimental. Después de que terminé de destruir a su esposa, voy a limpiar las cuentas bancarias de la compañía y desaparecer. Lo he hecho con 4 familias antes que él. Rico traumatizado es el objetivo más fácil». Richard ahora estaba temblando visiblemente, sudando frío, dándose cuenta de que cada palabra incriminatoria había sido capturada y documentada. «David, no entiendes. Puedo explicar. Puedes explicarte al FBI, Richard». David mostró el teléfono. «Marcus, ¿puedes entrar ahora?» Marcus Thompson ingresó acompañado por 2 agentes federales. «Richard Wells, eres arrestado por fraude bancario, secuestro, extorsión, falsificación de documentos y formación de pandillas para crímenes contra familias de altos ingresos». La arrogancia de Richard se evaporó al instante. «No, esto no puede estar sucediendo. David, podemos hacer un trato. Devuelve todo». «¿Todo? Richard, gastaste $4,000 en la cuenta de mi esposa en 3 semanas. ¿Dónde está este dinero?» David cruzó los brazos, viendo a Richard retorcerse. «Yo invertí. Fue una inversión para su futuro». Manuel mostró otra pantalla en la computadora portátil. Los extractos bancarios mostraron transferencias a cuentas en paraísos fiscales, compras de joyas costosas, autos de lujo, incluso una casa en Francia que Richard había comprado en nombre de una compañía fantasma. La investigación de Marcus reveló cosas fascinantes sobre usted, Richard. Su verdadera identidad es Robert Wells, un fugitivo de la justicia en 3 estados por crímenes similares. Harvard Business School, nunca estudió allí. Goldman Sachs, nunca trabajó allí. Incluso su acento refinado es la falsificación. Richard, o Robert, comenzó a llorar.
No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de pura desesperación al darse cuenta de que su vida cuidadosamente construida se estaba desmoronando en tiempo real. Lo peor de todo, Richard, es que documentó sus propias crueldades. Manuel encontró más de 50 videos que grabó torturando psicológicamente a mi esposa. Los envió a otros delincuentes como material educativo. El FBI ya ha identificado toda su red. Uno de los agentes esposados de Richard, que ahora sollozaba incontrolablemente. Por favor, David, tengo información sobre otros casos. Puedo ayudar. Vas a ir a ayuda, Richard, en la prisión federal, donde pasará los próximos 20 años de su vida. David se acercó al hombre que había tratado de destruir a su familia. Pero antes de irme, quiero que sepas algo. David sacó el teléfono y mostró una notificación. Mientras hablamos aquí, Marcus estaba enviando todos los videos de su crueldad a cada persona en su lista de contactos, sus amigos de la alta sociedad, los clientes que impresionó con historias sobre manejo de familias difíciles. Todos recibieron una muestra del monstruo que realmente es. Richard miró el teléfono y vio a docenas de mensajes. Las personas que se distancian a sí mismas, se cancelan los contratos, su reputación se destruye en tiempo real en las redes sociales. Oh, ¿y Richard? ¿Recuerdas esas referencias impecables que presentaste cuando te contraté? Marcus descubrió que todos les pagaban, los actores contratados para fingir ser empleadores viejos. Incluso sus víctimas anteriores nunca tuvieron el coraje de informarte porque los convenció de que estaban locos. Mientras Richard fue esposado por los agentes, David sintió una profunda satisfacción, pero también un vacío extraño. La venganza fue completa, pero el precio emocional había sido muy alto para todos los involucrados. Manuel cerró la computadora portátil discretamente. «El señor David, la señora Sara está a salvo en el hotel». «Sí, Manuel. ¿Y tú? ¿Estás bien después de presenciar toda esta crueldad en silencio?» Filipino asintió con dignidad. «Crecí en Filipinas por tiempos muy difíciles, señor. Aprendí que a veces la única forma de proteger a los inocentes es documentar los crímenes de los poderosos y esperar el momento adecuado para actuar». David miró por la ventana y vio a Richard ser colocado en el auto de la Policía Federal. El hombre que había tratado de destruir sistemáticamente a su familia, ahora enfrenta décadas en prisión. Su reputación para siempre arruinó sus cuentas bancarias frontales del FBI. Pero como observó la caída definitiva de Richard Wells, David no podía imaginar que esta victoria solo sería el comienzo de una transformación mucho mayor en su vida. Una transformación que repensaría por completo sus prioridades, sus relaciones y la verdadera definición de éxito. Sara lo estaba esperando en el hotel, finalmente libre de la pesadilla que había vivido. ¿Pero podrían reconstruir un matrimonio que había sido tan atacado tan brutalmente? Y David aprendería la lección más importante de todo sobre no dejar que el trabajo consuma su vida personal. 6 meses después, David Carter estaba sentado en su renovada oficina, observando a los jardines que Manuel se había convertido en algo aún más hermoso que antes. La casa, que ya había sido un símbolo exitoso, ahora representaba algo mucho más profundo, la victoria de la familia sobre quien trató de destruirlo. Sara entró con 2 tazas de café, un ritual matutino que se había recuperado después de meses de terapia de pareja. Ella era irreconocible. No solo había recuperado el peso perdido, sino que brilló con una confianza que David no había visto en años. La experiencia traumática, tan dolorosa como había sido, había revelado una fuerza interior que ni siquiera sabía cómo poseer. «El abogado llamó», dijo Sara, sentada en el sillón al lado de la mesa. «Richard fue sentenciado a 25 años en encarcelamiento federal. No hay posibilidad de libertad condicional durante los primeros 12 años». David asintió, sintiendo una satisfacción silenciosa. Richard Wells, o Robert Wells, como descubrieron que eran su verdadero nombre, había sido completamente desenmascarado. La investigación del FBI reveló que había destruido sistemáticamente 17 familias durante 15 años, robando más de $3 millones y dejando un rastro de vidas destrozadas. El más satisfactorio había sido descubrir que el arresto de Richard provocó una devastadora reacción en cadena. Sus cómplices fueron arrestados uno por uno, su red criminal completamente desmantelada. Las otras familias víctimas finalmente encontraron justicia, y varias de ellas habían enviado cartas de agradecimiento a David por tener el coraje de exponer la verdad. «Y hay una noticia más», continuó Sara. Sus ojos brillaban. La Fundación Carter Delgado para Familias Vulnerables recibió una donación anónima de $2 millones. Aparentemente,
Un inversor internacional estaba impresionado con nuestra causa. David sonrió. La fundación había sido la idea de Manuel, quien sugirió transformar la experiencia traumática en algo que podría proteger a otras familias de depredadores como Richard. En 6 meses, ya habían ayudado a 43 familias a identificarse y protegerse de los estafadores nacionales, creando un protocolo de verificación que estaba siendo adoptado por agencias de empleo nacionales en todo el país. El teléfono sonó. Fue Marcus Thompson, el investigador que había sido crítico para exponer a Richard. David, necesitas ver las noticias. Richard Ten. Estoy dando una entrevista de la prisión, afirmando ser víctima de una conspiración contra él. Duró exactamente 3 minutos antes de que los otros prisioneros descubrieran que torturaba a las mujeres indefensas. Digamos, está en aislamiento permanente por la seguridad misma. David colgó con un sentimiento extraño. No disfrutó el sufrimiento de Richard, pero reconoció la justicia poética de la situación. El hombre que había usado su encanto e inteligencia para destruir familias, ahora vivía completamente aislada, sin nadie para manipular, sin juegos psicológicos para jugar. Manuel apareció en la puerta llevando un sobre. Señor David, llegó una carta para el señor. Era de Harvard Business School. Lo verdadero. Descubrieron que Richard usó el nombre de la universidad de manera fraudulenta y quería disculparse formalmente, ofreciendo una beca completa a cualquier programa de posgrado que David eligió. La ironía era deliciosa. La institución Richard había falsificado que estar en el plan de estudios ahora ofrecía sus servicios genuinos a la víctima. ¿Sabes lo que es más sorprendente en todo esto? Sara dijo mirando por la ventana a Manuel, quien trabajó con 2 nuevos asistentes que David había contratado. Si Richard no hubiera subestimado a Manuel, si lo había tratado con un mínimo de respeto, nunca había sido descubierto. David estuvo de acuerdo. La arrogancia de la clase de Richard había sido su ruina. Vio a Manuel solo como el jardinero filipino, y nunca imaginó que estaba tratando con un ingeniero brillante que documentaría meticulosamente cada crimen. La misma arrogancia que lo hizo subestimar a un inmigrante calificado, también lo hizo subestimar la determinación de un esposo que amaba profundamente a su esposa. 3 meses después, David recibió una llamada que lo hizo sonreír por primera vez, de una manera realmente alegre, en mucho tiempo. Fue el director de la empresa de construcción más grande de Europa, que ofrece una asociación que multiplicaría su negocio por 5. El señor Carter, su reputación de integridad ha llegado a nosotros. Queremos trabajar solo con personas que muestran carácter tanto en la vida empresarial como personal. La venganza contra Richard se había convertido en algo inesperado. El reconocimiento internacional, la forma en que David había lidiado con la traición, usando inteligencia en lugar de violencia, buscando justicia en lugar de venganza, impresionó al mundo de los negocios. Los contratos llegaron de todos los continentes, todos mencionando integridad del Carter como un factor decisivo. Sara también había encontrado su camino. Utilizando la experiencia traumática como motivación, se convirtió en un defensor legal de las víctimas de abuso psicológico doméstico. Su primera victoria judicial fue un caso en el que ayudó a una mujer a escapar de un esposo manipulador que usó las tácticas similares de Richard. Sé exactamente lo que estás sintiendo, le había dicho al cliente, y sé exactamente cómo salir de él. Manuel se había convertido en mucho más que un empleado. Era prácticamente familia. David lo promovió el director de Seguridad Nacional y estaba desarrollando una solicitud que ayudaría a las familias a verificar a los empleados nacionales de manera rápida y eficiente. La tecnología debe servir a la humanidad, dijo Manuel siempre, especialmente que otros piensan que son impotentes. En el aniversario de 1 año del arresto de Richard, David recibió una última carta de él. No era de arrepentimiento o disculpa, sino ira pura y amenazas vacías. Destruiste mi vida. Un día me iré aquí y... La carta terminó abruptamente, aparentemente censurada por los empleados de la prisión. David arrojó la carta a la basura sin terminar con la lectura. Richard aún no había aprendido la lección más básica. Cuando declaras la guerra contra una familia de amor real, no solo estás luchando contra las personas, está luchando contra una fuerza que moverá montañas para proteger a los amantes. 6 meses después, David estaba dando una conferencia en Harvard Business School sobre ética empresarial y gestión de confianza. En la audiencia, cientos de futuros ejecutivos escucharon atentamente mientras contaba su historia. La lección más grande que he aprendido, concluyó, es que el verdadero éxito no es solo lo que construyes, sino cómo protege lo que realmente importa.
El aplauso fue ensordecedor. Después de la conferencia, se acercó un joven estudiante. Señor Carter, ¿cómo manejó no buscar venganza violenta? ¿Cómo mantuvo la clase aún tan traicionada? David sonrió, recordando las palabras de Manuel durante los tiempos más difíciles. La mejor venganza es no destruir a tu enemigo, es construir algo tan hermoso y duradero que hace que su mal sea completamente irrelevante. Hoy, 3 años después, Richard Wells permanece en una prisión federal, cumpliendo una sentencia que lo mantendrá alejado de la sociedad hasta los años 70. De vez en cuando trata de dar entrevistas que alegan inocencia, pero nadie más cree en las mentiras de un hombre que mentió sus propios crímenes. David y Sarah Carter construyeron un imperio comercial que emplea a más de 15,000 personas, una base que protegió a cientos de familias y una relación más fuerte que nunca. Manuel Delgado se convirtió en ciudadano estadounidense, se graduó en Derecho y hoy dirige el departamento legal de la Fundación Carter Delgado. La verdadera victoria no fue el arresto de Richard Wells, fue el descubrimiento que cuando las personas llenas se unen contra la maldad, no solo sobreviven, sino que prosperan de una manera que sus agresores nunca pudieron imaginar. Richard trató de destruir a una familia, pero terminó fortaleciendo algo indestructible. Verdadero amor protegido por la inteligencia y la determinación de las personas que saben exactamente lo que vale la pena luchar. Si ha pasado por traición o injusticia, recuerde, la mejor venganza no es degradarlo al nivel de aquellos que lo han lastimado. Es elevarse tanto que su maldad se convierte en una nota al pie de la historia de su éxito. Suscríbase al canal para obtener más historias que demuestren que la integridad siempre gana, incluso cuando el camino parece imposible.